CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a los micrófonos de la 89.1 FM, acá la Fundación Red Democrática con su programa Red Democrática, trayéndoles información de primer nivel, información de primera mano de cómo podemos entre todos salir adelante, co-crear y desarrollar decisiones y acciones que nos permitan heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de la Costa Rica que ellos puedan tener en sus manos. No podemos ser omisos, no podemos dejar que todo siga transcurriendo como si nada estuviera pasando, y no podemos simplemente creer que alguien, quien quiera que sea, con una varita mágica va a venir a resolver los problemas nacionales. Si todos nos sumamos, difícilmente vamos a llegar a los indicadores que se necesitan, no solo en seguridad, en educación, en salud, en vivienda, en agro, en infraestructura, donde usted quiera poner la mirada. Entre todos tenemos que trabajar porque nadie puede solo y nadie puede hacer todo en solo 4 años. Necesita la suma de voluntades para poder generar actividades y sobre todo acciones que vengan a generar pues algo diferente en función de Costa Rica. Señoras y señores, hoy tenemos desde la cabina del 89.1 FM, transmisión para todo Costa Rica y también plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, luego el programa en el canal de YouTube Red Democrática para que ustedes puedan disfrutar el programa de la mejor manera posible. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con nuestro invitado, don Carlos Monjes Solano, es especialista en Derecho Municipal, y vamos a hablar de un tema que yo creo todos hemos vuelto a ver qué es lo que está pasando, pero pocas veces se explica con transparencia y con sinceridad para poder encontrar la comba al palo. La corrupción en las juntas de educación. Así que pongamos mucha atención, lápiz y papel en mano, y escuchemos a don Carlos, que hoy viene a hablarnos de ese tema. Carlos, bienvenido. Buenos días, don Jonathan. Buenos días a las personas que nos oyen a través de la radio 89.1 y a los que también nos están viendo y nos van a ver a través de las redes sociales. Don Carlos, el día de hoy lo que estamos intentando es generar una sincronía de entendimiento. Se supone que las juntas de educación lo que hacen es llevar un buen entendido a las actividades de los estudiantes. Reciben dinero, operativizan los recursos y generan resultados. ¿Es así como sucede? Vamos a ver. Primero es importante que para la ciudadanía es muy primordial entender, digamos, cuál es el objetivo por lo que nacen las juntas de educación, ¿verdad? Porque las juntas de educación nacen como una necesidad, ¿verdad?, de que colaboren con la administración de los centros educativos, ¿verdad? Tenemos que no solamente con los centros educativos, sino también con la dirección, ¿verdad?, para el desarrollo de todos los programas y dotación de bienes y servicios que hay en las escuelas. Es decir, la naturaleza con la que se crean las juntas de educación, estamos hablando que son unos órganos o entes auxiliares de la administración pública que cuentan con una personería y un patrimonio propio. Es decir, cada junta tiene su propia cédula jurídica, cada junta maneja su PAT, que es su programa, como su presupuesto anual, ¿verdad?, del cual no pueden salirse, y entonces es a partir de ahí que este PAT, este presupuesto se organiza con base en
las diferentes necesidades que tienen las escuelas y los centros educativos. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo, don Jonathan? A pesar de que ahora a mediados del mes de febrero del año anterior entró a regir una nueva ley que, con todo respeto, esperábamos que fuera un poco más, que diera más herramientas, porque es un poquito lo que tenía el anterior reglamento, con algunos maquillajes más, pero seguimos con la misma problemática. Sí. ¿En qué sentido? En que a pesar de que las juntas tienen sus responsabilidades de actuar dentro del marco de la ley, con fundamento propio y todo, siempre hay dentro del colectivo de las personas que los que se meten en juntas de educación es para ver qué se roban, cuando a veces están raspe la olla para ver cómo mantienen ciertas situaciones. O para creerse dueños de una escuela y decir solo lo que yo quiero. O también lo que sucede es que siempre existe una pugna muy fuerte entre lo que son las direcciones y estas juntas de educación. De hecho, en la experiencia que he podido tener, he escuchado a directores decir, es que mi junta, como su junta. Personaliza. Esto yo creo que es parte cultural del tico, porque personalizan donde está. El honor que le da de estar en un rol, en un nombramiento, lo personalizan y lo hacen propio. Es que lo que pasa es que no solamente eso, por eso es que a veces, y parte de los cambios importantes que vienen en esta nueva ley, que por ejemplo, antes, cualquier persona, si usted es de Heredia, pero resulta que alguien lo busca, un director lo busca, le dice en Coronado, en San Pedro, en Puriscal, si quiere, mira, don Jonathan, necesito que me ayudes aquí con la Junta de Educación, y usted podía perfectamente poner su currículum, su hoja de delincuencia, firmar la carta de aceptación de que quiere ser miembro de Junta, y podía ser nombrado. Hoy la ley te dice no. Hoy la ley te dice que tienen que ser residentes en el cantón, porque necesitamos que haya esa identificación con las necesidades de la comunidad. Adicionalmente, antes no era necesario que fueran padres de familia. Por lo menos hoy la ley dice que por lo menos uno, yo diría que deberían de ser todos, porque volvemos a lo mismo. Si yo no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo familiares en la escuela donde me están pidiendo que les ayude con las juntas de educación, pues de ahí... ¿qué sentido de pertenencia o qué sentido de querer hacerlo, excepto que sea con un corazón demasiado grande y que realmente quiera ayudar a los demás centros educativos? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no se da. Entonces, usted en estos casos y en lo que hemos visto, yo he conocido casos de juntas de educación que una persona está en 4 o 5 juntas. ¿No es un poco extraño? Se puede. Se puede. Y entonces eran gente fuera del cantón que estaban en juntas de educación de una escuela, en 2 juntas de educación de otro cantón, en 3 juntas de educación de otro cantón. Y uno dice, o sea, es demasiado el amor, porque sí hay que recordarle a las personas que estos puestos primero son ad honorem. Eso le iba a preguntar. Esos son ad honorem. Ningún miembro de junta, excepto el tesorero, que no se nombra, ese se contrata, el tesorero contador, ese sí se le paga, pero el resto de los miembros de junta no. ¿Cuál es la gracia de estar en 4 o 5 juntas de educación? Pregúnteme usted, ese es el tema. Y entonces a veces dice uno, de hecho, me generó un dato curioso ahora que estaba revisando unos documentos de juntas de educación, en una junta de educación en Heredia. Resulta de que ponen el nombre de una persona y dice que vive en otro cantón. Entonces, obviamente, ni la Comisión de Nombramientos del Consejo, ni el Consejo Municipal va a poder hacer ese nombramiento, ¿verdad? Entonces resulta que el director, para subsanar ahora la persona que decía que vivía en tal cantón, que no era en ese, ya reside en el cantón. Ya se pasó de casa. Ya se pasó de casa. Entonces, vamos a ver, esto deja muchas dudas. Y eso la ley no viene a profundizar. La ejecución de los dineros de las juntas de educación, ¿se hace completo? ¿Se hace en una parte? ¿No se hace? ¿Cómo está eso? Eso es otro punto. Y la ley lo que nada más establece es que deben de presentar al año una vez a la comunidad educativa un informe de labores. Vamos a ver. Las juntas de educación, dentro de toda la normativa que se tienen que regir, ¿verdad? De contratación administrativa, de derecho público, todo este tema, porque ya hemos hablado que son entes auxiliares de administración pública, deben de tener sus libros contables al día, todo bien estructurado, pero ¿qué pasa? O sea, al final se hace una convocatoria, que sí, lastimosamente hay que decirlo, cuando se hacen este tipo de convocatorias, los padres de familia son los
que faltan más, ¿verdad? A veces hay una comunidad de 300, 600 estudiantes y usted no ve ni 100 padres de familia. Entonces, bueno, dice uno, ¿de dónde la tiene de araña? ¿qué es lo que está pasando? Porque yo debería estar interesado porque siempre nos quejamos de que la infraestructura de nuestros centros educativos está deficitaria, que no tenemos equipos tecnológicos, qué pasa con los recursos, pero tampoco llegamos a esa rendición de cuentas. Pero adicionalmente, y yo creo que es un faltante en la ley, cuando usted le da la autoridad, por ejemplo, a los consejos municipales, de que ellos son los únicos encargados de nombrar, remover, suspender a miembros de juntas de educación, la ley no dice envíele ese informe de labores o vaya, solicite una audiencia al consejo municipal y dé un informe de labores. De hecho, en la experiencia que yo tuve como regidor en los pasados 4 años, solo la Junta de Educación del Conservatorio Castella llegaba de forma voluntaria. De oficio. Todos los años llegaba y le decía, necesito una audiencia para dar mi informe de labores. Y entonces dicen, ok, aquí hay una transparencia, aquí hay una rendición de cuentas, aquí se trata de ejecutar las cosas. ¿Por qué? Porque con todo el respeto a las demás juntas de educación, en el periodo que yo estuve como regidor, ¿qué es lo que llegaban a hacer? Simplemente solicitar audiencia, pero para pedir ayuda, para pedir dinero, que no está mal. Pero también hay que ser consecuentes. ¿Por qué? Porque las juntas de educación reciben dineros de los consejos municipales, de todas las municipalidades, a través de la ley, que hay un porcentaje que se le tiene que brindar para la alimentación de los centros educativos, después de PANEA, que PANEA te ayuda también para temas de infraestructura y temas de los comedores escolares, y lo que puedan generar propiamente las juntas de educación, que sí se permite. De hecho, es curioso, en el caso del Conservatorio Castella, ellos hicieron una consulta porque existía en aquel entonces, hace mucho tiempo, con la dirección no la actual, sino con la que tenía hace unos 4 años, venía un tema, 4 o 5 años, venía un tema de que ellos estaban cobrando el servicio de transporte a los estudiantes y era un ingreso de la Junta de Educación. Entonces se decía que no se podía, que eso era ilegal, que tenía que darse gratuito. Y no, la resolución fue muy clara. O sea, esos son servicios complementarios a los estudios y eso servía también para que la Junta pueda seguir, digamos, costeando o haciendo algunas situaciones que vengan a beneficiar, digamos, a la infraestructura inmobiliaria de los esa es otra, don Carlos. La Junta de Educación recibe X cantidad de plata. ¿Esa X cantidad de plata es la única que pueden tener o ellos mismos pueden generar desde ferias, desde bailes, pasando por rifas, no sé, lo que sea, ellos pueden hacerlo? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, si yo tengo en un centro educativo un área destinada, qué sé yo, para la soda, la Junta la puede dar en concesión, no hay ningún problema, y esos son dineros que recibe la Junta. Igualmente, no sé, si tuvieran un espacio para fotocopiado o una mini librería para los estudiantes, pueden tenerla, no hay ningún problema. Eso no está en contra de la ley, eso más viene a favorecer a los estudiantes. ¿Hay desconocimiento de los miembros de la Junta de Educación de qué pueden hacer? Claro, Jonathan, porque vea, aquí se le dice a las juntas de educación, por ejemplo, señores, ustedes tienen que basarse, digamos, en la ley de compras públicas, ¿ok? Pero la mayoría, bueno, en la mayoría de los casos tenemos un abanico de profesiones dentro de las juntas de educación. Tenemos personas que sí, son administradores de empresas, tienen formación universitaria académica, pero también tenemos personas que solo tienen bachillerato, porque la ley también lo establece. Uno de los requisitos es saber leer y escribir, punto, y que uno de los miembros tenga más de 3er grado. Entonces, ok. Esos son los requisitos. Esos son, sí, tiene que residir en el cantón, ser mayor de edad, saber leer y escribir, y que por lo menos uno de los miembros sea que tenga 3er año y que uno de los miembros por lo menos sea padre de familia. Eso es todo. Ese es lo único requisito. Pero entonces... Se queda corto la ley. Vamos a ver, por un principio de igualdad, yo no le podría decir tal vez a un padre de familia, una madre de familia que tiene gran voluntad para trabajar y es muy empunchada y se pone la camiseta, como dice uno, no le puedo negar porque tal vez no es un administrador de empresas, un contador, un abogado. No, pero me refiero, queda corto en el sentido de que solo uno, o al menos uno, sea papá.
para mí debería de ser más bien todos los miembros, porque insisto, tiene que haber un tema de pertenencia, de arraigo hacia el centro educativo. Pero, digamos, teniendo esos temas y volviendo al punto anterior, ¿qué es lo que sucede? Yo les digo a ellos, tienen que seguir la ley de compras públicas. De hecho, se les ha dicho que deben de estar en SICOP. Y SICOP es el sistema de compras públicas. El sistema de compras públicas del Estado, como deberían de estar todas las instituciones de hecho, del se supone país. que por ley todos pero hoy las juntas de educación no están en SICOP. ¿Por qué? Por la razón que es muy oneroso para ellas estar. Recordar que eso no es un servicio gratuito. SICOP te cobra un peaje dependiendo de la cantidad de contrataciones que vayas haciendo durante el año. A cuanto más eficiente, más se le cobra. Exactamente. Y entre más dinero sean las contrataciones, mayor va a ser ese monto. Entonces, imaginémonos que una junta de educación va a remodelar todo un pabellón y lo haces a través de SICOP y entonces el sistema te va a cobrar más. Entonces, hoy las juntas de educación raspan la olla para ver cómo logran poder obtener recursos. Y les metemos eso, entonces ¿qué sucede? Ninguna de estas lo hace, entonces siguen trabajando como lo trabajábamos antes hasta de CompraRed, si se quiere decir así, ¿verdad? En donde se manda una invitación por redes sociales, se publica en el colegio, se reciben sobres cerrados físicos en la Junta de Educación, se abre, se analiza y todo eso va en AMPOS. Que hay juntas de educación que son muy, muy ordenadas y todo te lo tienen así y son muy transparentes, pero otras no. Y otras son un desorden total y no sabemos cómo es el proceso, cómo se hace. Pero ¿qué es lo que sucede? Un día estaba hablando con unas personas de juntas de educación y nos dicen, es que la capacitación que nos dan a través del MEP es virtual. Es virtual. Entonces, temas tan importantes los hacemos virtuales. Y no es lo mismo, ustedes lo saben, Jonathan. Hay cosas que hay que hacerlas presenciales. E igualmente, los gobiernos locales fallan, porque no hay un acompañamiento de parte por ejemplo, de la parte de partidas comunales, que puede perfectamente, así como le ayudan a las asociaciones de desarrollo en capacitación y el manejo de recursos públicos, también a las juntas se les debe capacitar en ese acompañamiento de cómo hacer una contratación, cómo ejecutar los recursos, porque también cuando ya los recursos salen de los gobiernos locales en específico, no sé, para reparación de todo un pabellón, construcción de aulas, donaciones de equipo, y también todo eso al final la Junta tiene que volver al Consejo Municipal, ir a la administración y liquidar, e insisto, debe de hacer todo un tema de rendición de cuentas, porque ahí es donde está el gran problema. Yo creo que se debe pensar, en algún momento al inicio de esta administración, Chávez Robles se mencionó que había que quitar a las juntas de educación de la autoridad de los consejos municipales, y yo no lo veo tan descabellado, Jonathan, sinceramente. No lo veo tan descabellado porque es un proceso de selección en el cual se hace internamente dentro de los centros educativos. Lo hace la dirección, el consejo de profesores, vienen internas, pero es muy interno de parte del colegio. Y lo que le mandan al consejo municipal es una terna. Es una ratificación lo que hacen al final de cuentas. Entonces, exactamente. Entonces, usted se fija una terna, entonces se revisan que venga la cédula, que venga el currículum, que venga la hoja de delincuencia y la carta de aceptación, digamos, como era antes de la ley. Ahora hay que fijarse en más detallitos, pero básicamente se mantienen en ese tema. Entonces dice uno al final, o sea, se pudo entrevistar a las personas interesadas. Yo le voy a comentar un caso para que vea qué curioso es ese tema. En una junta de educación en Heredia, una dirección llegó y se enojó con la comisión de nombramientos porque escogieron a alguien de la terna que no era el primer lugar. Y resulta que es que los directores y directoras a veces no respetan el tema de paridad de género. Entonces son 5 miembros, tienen que haber 3 hombres o 3 mujeres. Puede variar si usted logra comprobar que cuando hizo la convocatoria, todas fueron mujeres. Todas las que presentaron para ser miembros de junta fueron mujeres o todas fueron hombres, es la única forma. Entonces resulta de que hay que ser un tema de paridad de género. Entonces se escoge en la terna, no a la persona, se escoge a un señor
Entonces la directora dice, es que ¿por qué el Consejo Municipal escoge a quien, y perdón el francés, a quien le da la gana? Sí, porque ellos tienen que velar que haya un tema de paridad. Y entonces dice, ¿y qué vamos a hacer? Solo si el señor quiere renunciar, que presente la carta de renuncia, está en todo su derecho. Aunque uno no entiende cómo alguien que se postula va a renunciar. Y dice, sí, porque él no tiene ganas. Y resulta que el señor se juramentó y estaba súper contento porque tenía años de querer ser parte de la Junta de Educación, donde él estudió, donde estudian sus hijos, y quería ayudar a la escuela. Ese tema de arraigo. Pero entonces vemos ese tema, que hay como una pugna de poder entre directores que quieren tener el control absoluto de las juntas de educación. Por eso, entonces, ¿quién debería nombrarlas? Es que ahí es el tema. Cuando uno dice que el consejo, no sé si lo mantenemos dentro del consejo municipal, debería de haber una acción más activa de parte de, por ejemplo, la comisión de nombramientos de los consejos municipales, donde pueda conocer más cerca a las personas y que no sea como un tema de tramitología, que vean, aquí están 3 personas, son 5 ternas, son 15 personas, y es la primera de la terna y vámonos. Pero eso es complicado al ver que las municipalidades ven no solo un centro educativo, ven varios. Sí, pero otros tipos de nombramientos. Sí, pero si todas vencieran al mismo tiempo, entonces yo digo, bueno, son procesos muy largos. Ahora, el tema es de que vencen en diferentes tiempos, no siempre te llegan tanto nombramiento. Lo que sucede es que ante la falta de conocimiento de la misma gente, de qué es lo que va a llegar a hacer, del desconocimiento de la responsabilidad que tienen, porque cuando ya están adentro se dan cuenta de todas las responsabilidades que eso trae. Porque tanto el reglamento anterior como la ley nueva habla, por ejemplo, de faltas graves, de faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Y cuando hablamos de faltas gravísimas, digamos, leves es una que puede ir a una suspensión. Graves, que haya una destitución. Pero cuando hablamos de faltas gravísimas, no solamente la destitución, es que te envíen una denuncia al Ministerio Público. Entonces, ok, cuando ya la persona tiene noción de la situación en la que se encuentra, si empieza a ver que efectivamente hay algunas irregularidades que ponen en peligro su honorabilidad y que ponen en peligro el tema de que puede ser llevado a un proceso penal y todo este tema, entonces es cuando deciden renunciar. Y es ahí por eso que a veces hay un constante, digamos, que entra uno, a los 6 meses se va, entra otro, a los 6 meses se va. Pero si realmente yo creo que si hay una capacitación formal y seria, si a la gente se le acompaña y se le explica bien sobre los temas, esas renuncias voluntarias que se dan empiezan a mermar. Pero es que volvemos a lo mismo. Es gente que usted literalmente los tira al matadero, a que aprendan cometiendo errores con el manejo de fondos públicos. No hay acompañamiento. Para nada. Cuando estabas diciendo, Carlos, que SICOP en las juntas de educación no están ahí, que básicamente no, todo es muy artesanal, muy análogo, muy a la vieja escuela. ¿Cuál solución hay si es un cambio en la ley? ¿Cuál solución hay si es un cambio en el reglamento? ¿Cuál solución hay para que demos el paso y que las juntas de educación tengan también esa herramienta para hacer mejor su trabajo? Ahora, si queremos que a nivel de contratación pública haya total transparencia y que no se den a malintención de que porque usted es mi amigo y no hay un verdadero seguimiento en el acto administrativo de la compra, esto es muy fácil, que la Asamblea Legislativa haga una ley por medio de la cual exonere de cualquier cobro a las juntas de educación para el acceso a SICOP. Es así de sencillo. Yo lo veo muy sencillo, o sea, y desde la parte jurídica no veo nada, porque muchas veces se han hecho exoneraciones y realmente el sistema de compras públicas no se va a ver afectado en sus ingresos y funcionamientos si las juntas de educación no pagan, por ejemplo. Pero es que tenemos que tener... Pero va a generar mejor educación. Vea, va a generar no solo mejor educación, va a generar más transparencia y mejor eficiencia en los recursos públicos, porque ciertamente SICOP eso es lo que ha venido a hacer. Viene a transparentar esos procesos. Aquellas historias que se dan toda una vida, hasta que empezamos en Costa Rica a
sistematizar este programa era que efectivamente un oferente llegaba, presentaba una oferta y entonces en la proveeduría la abrían, se fijaban cuánto era y le decían al amigo o al que le interesaba que ganara la contratación, cobre 5 colones más barato para dárselos. Eso se daba. Hoy SICOP no permite eso. ¿Por qué? Porque SICOP, si usted pone que el 24 de marzo a las 11 de la mañana se van a abrir las ofertas, todas se abren a esa hora. Nadie puede tocar nada. Y nadie puede llegar después. O sea, si la recepción es a las 10:30 y las ofertas se abren a las 11, el sistema automáticamente a las 10:31 ya no te recibe nada. Y todas se logran descargar hacia la proveeduría hasta las 11 de la mañana. Entonces eso te da transparencia y te da esa eficacia en los fondos públicos. ¿Por qué? Porque hoy nuestros centros educativos, usted me decía ahora, fuera de micrófonos, se me va el monto de cuántos centros educativos tienen órdenes. 900. En todo el país. 900 desde hace 4 o 6 años. 900 juntas de educación que tienen que ver cómo hacen para solventar esas órdenes sanitarias. Porque es la parte administrativa. Los directores manejan todo lo administrativo educacional. Manejan al ¿Es posible que las juntas de educación hagan alianzas público-privadas con interesados de la comunidad que quieran invertir en la renovación de las horas, las aulas? Sí, vamos a ver. Desde el gobierno local, que puede hacer donaciones para cualquier cosa. Y si yo como empresario de un cantón y veo que a la escuela le falta pintura y quiero donar la pintura, eso se puede hacer perfectamente. No hay ningún problema. Las juntas pueden recibir eso. Claro, todo eso tiene que quedar bien documentado. El ABC tiene que ser correcto. Exactamente. Igual tiene que estar bien documentado, cuántos dineros se recibió, que la persona donante lo firme, todo ese tema. Pero, o sea, donaciones de cualquier índole, tanto público como privadas, pueden perfectamente recibirse. No existe ningún problema. La ley no indica que no pueden hacerlo. Cuando lo expone así de fácil, uno se pregunta entonces ¿dónde está el problema? Yo creo, Jonathan, que el problema es que no estamos dimensionando la importancia que tienen las juntas de educación en los cantones. O sea, la vemos como que sí, ahora está creada por ley, tienen que existir y listo. Y que a veces la hacemos, insisto, en una puja de ver quién manda, si el director o la junta. No es un tema, se trata de que se entrelacen. Vea, hay juntas de educación tan sui generis, como se puede decir, que por ejemplo, la Junta de Educación del Colegio Humanístico, en Heredia, ellos le pagan a los profesores. No todas las juntas de educación hacen eso, pero ellos sí. ¿Me explico? Hay juntas de educación que efectivamente organizan bailes, organizan ventas, turnos. Son activos. Son activos. Y eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, realmente con los fondos que puede dar un municipio, porque hay municipalidades que tienen toda la capacidad financiera y administrativa para poder brindarles recursos. Pero, como dice usted, ¿cuántos colegios, cuántas escuelas tengo yo en mi cantón? Adicionalmente, súmeles Encinay, que eso está aparte, pero hay que también solicitan ayuda, asociaciones de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tengo que hacer que el cacao me alcance para todos. Pero bueno, hay municipalidades que son muy robustas financieramente, hay otras que no. Pero entonces, ¿cómo hago yo? Si yo veo que todos los inviernos la mitad de las aulas de la escuela donde estudian mis hijos tienen goteras, pues yo tengo que hacer en la época de verano turnos, tardes, lunadas, un baile, un bingo, lo que sea. ¿Para qué? Para inyectar recursos. ¿Para qué? Para que en el próximo invierno las mitad de las goteras, o sea, para que las aulas se les quiten las goteras y listo. O sea, es que, vamos a ver, yo creo que es parte de que tal vez con un acompañamiento, yo creo que a veces ni las juntas en algunos lugares, yo creo que ni siquiera saben que pueden hacer este tipo de acciones. Creen que nada más sentarse, recibir los fondos de PANEA y ver hasta dónde se puede. Y ver hasta dónde alcanzamos con el dinero. Yo creo que eso no, porque de hecho
lo había visto en algún momento en un centro educativo en el cual ellos a los estudiantes que obviamente son de bajos recursos y les dan el tema del comedor, pero habían unos que tenían posibilidad y pueden perfectamente venderle la comida a través de etiquetas. De hecho, en la mayoría de juntas al personal docente y administrativo se le vende el almuerzo y eso es para recursos de la misma junta. Entonces, vamos a ver, se permite este manejo importante. Entonces, yo creo que por ahí es donde creo que falta mucha capacitación, falta un compromiso mayor y creo que sí. También el ministerio tiene su carga de culpa en el sentido de que cuando se presentan denuncias, extrañamente, don Jonathan, y no sé, no les dan el seguimiento adecuado. Entonces uno a veces no entiende esos puntos. Cuando un miembro de junta, por ejemplo, hace denuncias que hay mal manejo en las contrataciones, mal manejo en las facturas, que siente que ha logrado hasta comprobar que existen precios inflados y eso se le envía, por ejemplo, porque son dineros de Panea, se le envía esa denuncia a los circuitos regionales de dirección y estos no actúan, dice uno, ¿y pero qué está pasando? ¿Por qué no se envía una nota al Consejo Municipal? Si eso no llega al Consejo Municipal, el Consejo Municipal no se entera. Cuando alguien denuncia, presenta la carta de renuncia al director y si en esa carta de renuncia, porque esa sí la tiene que trasladar al Consejo Municipal, la persona que renuncia no indica claramente por qué, cuáles son el ABC de por qué está renunciando y pone eso, el Consejo Municipal no tiene forma de darse cuenta para poder investigar porque ese es el órgano que quita y pone. Uh-huh. No es Panea, no es la dirección regional, no es el Ministerio de Educación Pública, es el Consejo Municipal. Pero si cuando usted manda un acuerdo del Consejo y le dice a la dirección regional, usted me puede indicar qué acciones, si usted sabe la denuncia, qué acciones ha tomado y la respuesta es ya todo está bien. Sí, se asumen que las cosas están caminando, pero al final de cuentas todo el mundo está metiendo el polvo abajo de la alfombra. Usted está abriendo para que la suegra no vea la sociedad. Usted lo está metiendo bajo los sillones, debajo de la colcha, de la alfombra, perdón, y aquí no pasa nada. Pero es reiterado. Yo he visto en un centro de educación 3 personas renunciando en 3 tiempos diferentes indicando exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero resulta que como el Consejo no maneja los fondos de Panea, no tiene forma de accesar a esa información, tiene que esperar a que de la dirección regional le manden un informe sobre eso. Hay un divorcio entre el Ministerio de Educación y consejos municipales. Totalmente, no hay una comunicación. Y el Consejo Municipal, en teoría, podría asumir que el DIE del Ministerio de Educación es el que chasquea los dedos y las cosas se resuelven. Es que vamos a ver, se supone que ante una denuncia debería venir la gente Panea, la gente del DIE, y venir y hacer una auditoría e indicarlo. Yo he visto denuncias porque no aparece una hoja en un acta de parte de la dirección regional pidiendo la institución de una junta directiva X, que no aparecen, que no están los libros de actas, que no está esto, que no está lo otro. Llama usted a la junta y la junta le presenta todo. Porque ese es el deber, o sea, vamos a ver, no porque una dirección regional le diga al consejo a los consejos municipales, vea, usted tiene que destituir a fulano, el prensejo, toda la junta en pleno. No lo hace por oficio. Tiene que ver qué realmente pasó y tiene que hacerse todo el debido del proceso administrativo público. O sea, ni siquiera por recibir la información, las comisiones de nombramientos o los consejos municipales tienen la potestad de decir que no. Tendría que abrir una investigación, solicitar un órgano director a la administración municipal y que ellos investiguen, hagan una investigación preliminar, vean si hay causa, si no hay causa, de seguir con el órgano director para llegar a hacer el despido. No es así tan fácil, no es tan sencillo y a veces eso se da. ¿Cuántas escuelas y colegios cubre la Municipalidad de Heredia? Aproximadamente. 57 aproximadamente. De distintos tamaños, diferentes zonas. Tenemos en Heredia que hay exactamente las rurales de Barra Blanca, a poblaciones como Castella, Colegio Humanístico, Claretiano no. Las principales, las grandes. Sí, Liceo, Samuel Sáenz,
que son enormes, enormes, enormes. En todos está el mismo problema. Algunos sí, otros no. Hay Pero juntas, en promedio. hay juntas de la gran mayoría, y no lo hablo solo en Heredia. O sea, Sí, pero para recordemos, ver el caso. recordemos que hace unos años las noticias y los periódicos hablaban de unos bochinches, marca Diablo, decía una profesora de nosotros del colegio, ¿se acuerda? Marca Diablo en los Guido. O sea, donde los padres de familia literalmente tomaron una postura muy fuerte hacia las juntas y que al final decían, no, es que eso es un contubernio con el Consejo Municipal. Ahí eso habría que verlo, si al final había un contubernio del Consejo Municipal de Desamparados, pero lo tenemos, así como han habido temas recuerdo ahorita que sean así de más mediáticos en el Liceo de Costa Rica, me parece que en el Colegio Superior de Señoritas, básicamente donde en Pavas, donde las juntas de educación han quedado expuestas, pero al 1000 por pésimos manejos, y es que uno lo ve, a veces la alimentación que le dan los chicos con respecto a veces a la facturación, y deja mucho que desear. Yo sé que las cosas están caras, pero a veces yo creo que las inflan un poquito, especialmente en temas alimentarios. Y específicamente con la administración pública. Exacto. Don Carlos, a ver, en este momento las juntas de educación es lo que existe. Recientemente se aprobó una ley, estaba contando usted, que empieza a hacer ajustes, no necesariamente descubren el agua tibia, pero se hacen ajustes para una mejor actuación. Pero la gran pregunta es, ¿debería de pensarse en una figura diferente, en reinventar el sistema, o puede ser reinventar las conexiones, el triunvirato con Ministerio de Educación, institución, háblese del director y el Consejo Municipal? ¿O es más de todo de entendimiento, voluntad y acompañamiento? ¿Cuál de los dos extremos es lo que se ocupa? Yo creo que ninguno de los dos extremos. Yo creo que hay que llegar al punto medio. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es fortalecer un poco más la ley desde el plano legislativo. Con lo de SICOP, por ejemplo. Hacer ajustes. Hacer ajustes, meter SICOP, meter al MEP, exactamente, meter a los consejos municipales, porque vamos a ver, yo quito el SICOP, pero yo tengo que dar esa formación a las personas. Identificar más los miembros con ser papá de un chico. Exacto. También yo creo que tiene que, porque vamos a ver, la ley con respecto, digamos, a los temas, habla de una participación de la dirección en las sesiones de junta. Sin voz, sí con voz, pero sin voto. Así es. Pero ¿qué sucede? O sea, hay que hacerle entender a la dirección de que tiene que dejar que se tomen los acuerdos. Si yo no estoy de acuerdo en algo que yo como director no estoy de acuerdo en alguna decisión de la Junta, yo lo puedo dejar en actas para liberar la responsabilidad, pero yo no puedo gobernar sobre ellas. Yo le voy a hacer un comentario para que vea en este caso qué duro que es. Ante la situación que sucedió con las muchachas el año pasado, el tema de inteligencia artificial, que utilizaron sus imágenes, sí. La Comisión de Nombramientos mandó a llamar a la Junta para saber qué habían hecho ellos por estas muchachas, porque hay un tono nubelosa al respecto. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dijeron? La directora contestaba. ¿Cómo? La directora contestaba a los correos y decía que no podían ir. O sea, no es un tema de la dirección, insisto. Es un tema de la Junta. ¿Y por qué los jefes de la Junta son los consejos municipales, por ejemplo. No la dirección. No la dirección. Entonces vamos a ver. Yo creo que hay un total desconocimiento. Y como leíamos al principio, hay feudos y hay reinos que a veces uno no se explica por qué existen. Exacto. Yo creo que la palabra perfecta es tenemos feudos. Exacto. En las escuelas tenemos feudos, en los centros educativos tenemos feudos, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y yo creo que la gente que está en las juntas de educación, por eso vuelvo al tema del punto medio, no tiene que sentirse atemorizado por si toma una decisión que no le agrada al director, porque va, lo denuncia a la junta y lo acusan de corrupción. No, es que, vamos a ver, el ministerio tampoco puede ser ese ente Policía.
policía, perseguidor, sino más bien de acompañamiento y que tenga esa capacidad emocional, si se puede decir así, de decirle a los directores, no, tranquilos, vamos a ver, escuchemos a la Junta, pero yo no puedo llegar a una reunión MEP con abogados y todo, si la Junta ni siquiera tiene la plata para contratar un asesor jurídico. Entonces, eso es llegar de una vez con el famoso látigo, el meme ese, vengo a dialogar y el bate es el diálogo, o sea, o sea, yo tengo que realmente, si quiero mejorar las juntas de educación. Últimamente más de uno anda así en este país. Sí, lastimosamente, pero tenemos que guardar ese diálogo, ese debate, y realmente ser como éramos antes, el costarricense, que veníamos y dialogábamos. No podemos seguir bajo la amenaza y todo, porque volvemos a lo mismo. Hay gente y con esto quiero decir, hay gente muy valiosa en las juntas de educación. No vamos a decir que toda la gente que está en las juntas de educación llegan a ver que se roban, perdón que lo diga así, o ver que chorizo, o no. Hay gente de buena voluntad. Hay gente muy buena. Yo en todo este tiempo he conocido en diferentes partes del país gente muy buena a nivel de juntas de educación, gente que realmente, vea, se mata para que haya mejores condiciones en los centros educativos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ve esa persecución, alguien me decía un día de estos, es que yo ya quiero renunciar, es que ya se me quitó la motivación. Por más egresado que soy del centro educativo, por más que ahí estén mis hijos, la verdad es que uno quiere trabajar y no te dejan. Y tampoco hay tiempo para andarlo desperdiciando. Exacto. Porque tras de que usted tiene que sacar tiempo, la ley dice que se tienen que reunir 2 veces mínimo al mes. Hay juntas de educación que se tienen que reunir a veces 2 veces por semana. Eso le implica, y a pesar, ahora que la ley es clara y te permite que haya virtualidad. No, por lo menos. O que sea mixta, que si algún miembro no está de forma presencial pueda conectarse, e igual su voto tiene validez. Pero eso es porque la ley lo dice ahora. Antes tenía que hacerlo presencial, pero aunque si usted está trabajando, si usted tiene una situación en la casa, por más virtualidad y todo, se le complica la vida. Entonces, ¿qué es hacia dónde tenemos que ir, verdad? Entonces yo creo que si dejamos de ser el MEP, ese policía, ese fiscalizador, ese juez que llega y una vez viene y le va a decir, no, ya ni me cuenta porque ya usted está condenado. Y se lo vamos a contar al Consejo Municipal para que... ¿No será bueno, Carlos, que de alguna forma hacer un puente entre los síndicos con los centros educativos y que sean parte activa de los consejos de las juntas de educación? Esa es una labor principal de los síndicos y ese punto que usted toca, don Jonathan, es muy, muy, muy importante. Ahora bien, y hay que ser honestos, como síndicos, dejen de llegar también de forma imparcial, sin politiquerías. Sí, sin bandera, ya eso pasó. Sin bandera, porque... Vuelvo y repito, en este proceso, o sea, los primeros que tocan puertas en los centros educativos son los síndicos. Sí. Pero lo hacen con un tema partidario. Y eso tiene que quedar. O sea, igual, ni con una postura con la dirección, ni con una postura con la junta. Es que hay que entenderlo. O sea, son complemento, nada más. El director está ahí porque tiene que ser la figura ante el estudiantado, ante el personal docente y administrativo, que no todo, eso se nos pasó a decir, la Junta de Educación puede tener empleados, dependiendo del nivel de complejidad que sea la Junta. Y del músculo económico. Exactamente. Porque, por ejemplo, Castella tiene 3 funcionarios que le ayudan a la Junta de Educación. Adicionalmente, las cocineras, dependiendo de la cantidad de estudiantes, el ministerio te va abriendo, a través de Panea, te va abriendo códigos por ejemplo, de cocineras. Entre más estudiantes, tanto el colegio, la dirección puede contratar cocineras, como la Junta de Educación a través de Panea. Uh-huh. Entonces, sí existe eso, que ese es otro punto. Hay directores que se toman la atribución de despedir a cocineras contratadas por Panea, por un ejemplo. Sí, es parte de lo que uno no entiende. Entonces, son esas atribuciones y esos abusos de autoridad que a veces se dan. Pero entonces, ahí es donde para mí la figura del MEP, a través de la dirección regional, es decirle a la dirección, no, ya. Vamos de nuevo. Esas son las reglas del juego. Estas son las reglas del juego. Usted manéjese hasta aquí. Estas son las reglas del juego para la Junta. ¿Eso se hace? No.
Están a la libre los directores y también por desconocimiento o aprovechando el desconocimiento de todos, hacen lo que quieren. Yo creo que sí. Me parece que igual, o sea, los directores pueden saber un poquito más sobre lo que existe, aunque este cambio los agarró por sorpresa. Hay muchos que no tienen todavía muy claro cómo funcionan estos cambios en la ley, pero algunos, su posición de poder, como repito, como el proceso de selección, hasta la misma ley lo ratifica, es el director, los profesores, seleccionan las ternas y todo. Entonces existe esa concepción. Yo te traje aquí. De que yo te lo puse aquí. Me debe la vida. Si quiere seguir, sea obediente. ¿Ve? Se puede entender así. Y en más de una ocasión eso se llega a suceder y se llega a trasladar a las decisiones y las prioridades con la plata que está. Sí, claro, porque al final, si yo pensando mal, diría mi esposa, o siempre pensando un poco más mal de la cuenta, si yo pienso mal y yo como director, a mí me interesa que el proveedor de servicios de limpieza o de utensilios de limpieza sea el que gane, porque es amigo mío y ahí es algo. Si al final yo logro convencer a la junta que lo contrate y al final viene una auditoría de PANEA o sucede algo, explota algo y se dan cuenta de algo y eso fue irregular, ¿quién es el que tiene la responsabilidad jurídica, penal, administrativa, pública? La junta, el director no. No es el director. No es el director. Entonces, eso se tiene que entender. Bueno, y hay un punto importante en la ley, que tal vez esto logre, vamos a ver cómo sería. Bueno, para mí es bueno porque involucra un poco a los estudiantes. Ahora, al menos 2 estudiantes, 2 menores de edad pueden formar parte de la junta. Sí. Gracias a Dios, no lo hicieron como los comités de deportes. Sí. Solo tienen voz, no tienen voto los muchachos. Sí, pero pueden estar y pueden plantear sus necesidades y pueden también son los que plantear sus disconformidades ante decisiones de junta. Exacto, son los que al final de cuentas están viviendo el día a día en la Exacto, entonces eso es importante, porque bueno, puede ser, pero igual, al estar una figura de autoridad y de poder como un director, de eso también puede generar, digamos, a los estudiantes a que yo después, fuera del horario de junta, donde la junta no se dé cuenta, yo lo llame y le diga, venga. Carlos, y todo esto que estás diciendo no son presunciones de ver diablos de zacate en todo lado, no, sino de ver la realidad de lo que en el sitio está sucediendo. Recapitulemos. El Consejo Municipal está muchas veces maniatado porque le llegan las ternas y no tiene la capacidad de poder investigar quién es la persona. De lo que le llega, escoge, ¿cierto? Yo no iría tanto a investigar, don Jonathan, sino de conocer, conocer a las personas. Sí. Exactamente. No pueden ir a ver qué está pasando en el sitio, sino que tienen que esperar las denuncias o los informes o los puntos que manden las juntas de educación o quien sea. Podrían ir, pero recordar que ante las situaciones solo pueden solicitar o pueden actuar, digamos, por recursos brindados por el gobierno local. Uh-huh. Que una parte, bueno, es lo que se le da año a año, pero pueden existir partidas extraordinarias que les llega, como digo, a través de presupuestos participativos y demás. Pero, digamos, lastimosamente, ante lo demás es más complicado. Ahí entra el Ministerio de Educación. Exacto. Y la Dirección Regional. Uh-huh. Y la Dirección Regional no solo darle el soporte de acompañamiento a las juntas, porque nadie has aprendido, sino también a los directores decirles y especificarles cuál es su rol en el juego, para que todos puedan actuar de manera ordinaria, de manera sana y responsable. Eso también hay que ajustarlo. También hay que ajustar la ley para que pueda ser más maleable, en el buen entender, la aplicación de la norma. Porque como usted decía, no hay chocolate, no hay cacao, no se puede hacer chocolate. Con, por ejemplo, SICOP. Esto es un círculo vicioso. Todo lo que aparenta de lo que estás explicando, Carlos, es que esto es un círculo vicioso en donde desenredarlo parte del hecho de encontrar cuál es el punto, dónde está el inicio del mecate que usted tiene que empezar a jalar para desenredarlo. Que lastimosamente no solo un mecate. Tiene que jalar varios mecates. Al mismo tiempo. Y prácticamente que al mismo tiempo, insisto. Exacto. Si yo desde la Asamblea empiezo a hacer reformas a la ley y empiezo a darle más estructura a esta ley,
digamos, a generar también algunos beneficios entre las juntas de educación. Si yo como Ministerio de Educación Pública también voy jalando el cablecito y le voy también ayudando, digamos, insisto, que las juntas no se sientan tan amenazadas por el mismo ministerio, por los mismos directores, y a los directores también, que sea, vamos a ver, el MEP aquí es el conciliador, no tiene que ser el juzgador, a mi criterio. Si ya hay evidencia y todo, de todas las partes que usted está diciendo, Carlos, ninguno es el juez. Al final de cuentas, el Poder Judicial está para lo que está. Exacto. Y no lo hemos mencionado aquí porque aquí es totalmente administrativo, es tratar de co-crear entre todos. Es que exacto, porque al final, si existe la irregularidad y es comprobada, eso se presenta al Consejo Municipal y llega y se dice, señores, actúen. Ok, perfecto, pero ya el Consejo es el que tiene que tener la mayor cantidad de pruebas y información para poder tomar un acuerdo. Porque, insisto, a veces se quiere que el Consejo sea el primero sin tener nada en la mano. Es como nada va a llegar y decir, lo necesito que lo quiten y punto. ¿Pero por qué? Entonces, vuelvo y repito, exacto, son varios hilos que hay que jalar, porque a la misma junta hay que decirle, bueno, señores, a partir de ahora usted también vamos a capacitar y ya no va a tener excusa de decir es que yo no sabía, porque igual nadie puede alegar desconocimiento a la ley ni a nada. Y nadie nos ha aprendido, hay que llegar al proceso de capacitación. Exacto, y hay una curva de aprendizaje. O sea, no es porque, y también a las juntas decirles, tranquilas, si tienen algún problema, si les llegó alguna auditoría, no se tienen que asustar, tienen su derecho a que les den un tiempo de subsanación. Es como una auditoría. Usted no ve que en ningún informe de auditoría, en ninguna institución en este país se diga inmediatamente, si no se tiene las pruebas reales y fehacientes de que es necesario el despido, se haga. Sí. Por lo general se le dice, ok, al ente, al jerarca máximo, tiene tanto tiempo para que el subalterno subsane esto. Entonces, las mismas juntas de educación tienen que entender eso, de que cuando se les hace un arqueo, se les hace alguna investigación, se les hace una auditoría y presentan algún tipo de irregularidades, tienen el tiempo para poder subsanar. No es que simplemente, no, usted me incumplió, tiene que irse. No, tampoco funciona así, excepto si ya estuviéramos hablando de temas muy graves, pero como la misma ley lo dice, si estamos hablando graves es destitución con pruebas y gravísimo adicionalmente la destitución, que se tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Al final de cuentas, Carlos, todos los actores, Ministerio de Educación, Consejo Municipal, Director y Junta de Educación, tienen que recordar que están trabajando para los estudiantes. Es que el fin primordial son los niños. Las niñas niñas y los niños se olvida. Eso, y yo creo que es lo primero que se está olvidando. Por eso yo digo, este mal tiene muchos años, muchos años, pero sí se necesita, no sé, si desde la cabeza del MEP empezar a bajar esto a los diferentes directores de circuitos, porque sí necesitamos pensar, el fin primordial son los niños y las niñas. Muchísimas gracias, don Carlos. Con mucho gusto, estamos para servirles y gracias por la oportunidad y que pasen una linda semana que estamos iniciando. De parte de Red Democrática, este ha sido el primer programa de la semana. ¿Existe o no existe corrupción en las juntas de educación? Ya hemos visto con nuestro especialista invitado, Carlos Monge Solano, que sí, y la culpa es de todos. Y es porque, como decíamos al inicio, a veces se nos olvida que el fin de las juntas de educación es darle bienestar a los estudiantes, y por eso estamos haciendo este programa, para hacer conciencia y para que todos los actores jalen agua para sus molinos y empecemos todos a arreglar este problema, porque de eso depende la educación de ellos. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.